el enunciado y se pueden equivocar. Primero tienen que escribir su carga de datos y convertirlo todo a la unidad raíz. Los microcolon, convertirlo a colon. Aquí 2 microcolon son 2 por 10 a la menos 6 colon. Menos 2 microcolon son menos 2 por 10 a la menos 6 colon. Los 3 centímetros, 0.03 metros, 7 centímetros, 0.07 metros, y 2 centímetros, 0.02 metros. Entonces, sobre el punto A actúan dos cargas, carga 1 y carga 2. Podemos ver aquí, en el punto A, actúa la carga 1 y la carga 2. Entonces van a existir dos fuerzas en este punto. La carga sufre dos potenciales, ¿no? Entonces tenemos el potencial en A, va a ser debido a la carga 1, más debido al potencial debido a la carga 2. Entonces el potencial debido a la carga 1, tenemos la fórmula es K, que multiplica a la carga 1 sobre la distancia directamente. La K es una constante que la podemos colocar aquí y arriba. El valor de la constante acá para que puedan K va a ser A. Metro cuadrado colon cuadrado. Es lo cuadrado por estos valores de esta constante tienen que estar en su formulario a la hora de calcular. Entonces, reemplazamos el valor de K, las cargas 2 por 10 a la menos 6 colon, la distancia 0.03 metros, y tenemos que el potencial en el punto A debido a la carga 1 es igual a 600 por 10 a la 3 joule sobre colon, que es en voltios, ¿no? El potencial nos da el voltios. El potencial debido a la carga 2, reemplazamos los valores y nos da menos 2.57.14 por 10 a la 3 joule sobre colon, que son voltios también. Entonces, el potencial en A va a ser la suma matemática directa, conservando los signos de los dos potenciales debido a las dos cargas. Entonces, el potencial en A va a ser igual a 342.86 por 10 a la 3 voltios. Ustedes después tienen que confirmar estos valores para y rehacerlo, ¿no? A modo de practicar, para que se constaten de que está bien. Idem para el punto B, reemplazamos los valores, calculamos el potencial en el punto B debido a la carga 1, potencial en B debido a la carga 2, y vamos a tener que el potencial en el punto B es menos 750 por 10 a la 3 voltios. ¿Listo? Ahora la diferencia potencial es dada por diferencia potencial, potencial en A menos potencial en B. Tenemos que el potencial en A es 340.86 por 10 a la 3 menos el potencial en B, que es menos 750 por 10 a la menos 3 voltios. Y vamos a tener que eso va a ser igual a 1092.86 por 10 a la 3 voltios. El potencial en el punto B, mejor dicho, la diferencia potencial, que es la pregunta del ítem B. Ahora el trabajo. Tenemos que la carguita que hay que mover es de menos 3 microcolon. Esos menos 3 microcolon es menos 3 por 10 a la menos 6 colon. Y el trabajo nos dice que es igual a la carga por la diferencia potencial. Entonces, vimos en la teoría que el trabajo es independiente de la trayectoria. Entonces, colocamos los valores, reemplazamos el valor de la carga y tenemos que este trabajo va a ser igual a menos 3.226 joules. Entonces, recordamos que el trabajo de una fuerza conservativa no depende del camino seguido para ir del punto A al punto B, como lo vimos en la teoría.
Una carga puntual de 5 nanocoulomb está situada en el origen de coordenadas de un sistema cartesiano. Otra carga puntual de menos 15 nanocoulomb está situada en el eje OY a 30 centímetros del origen del mismo sistema. Calcular. Aquí tenemos el sistemita. Tenemos, ¿no? Nos dice que la carga puntual está en el origen. La carga puntual está en el origen. Otra carga de menos 15 está en el eje OY. Y nos dice calcular la intensidad del campo electrostático en un punto A situado a 40 centímetros en el eje X. Y calcular el potencial electrostático en el punto A. Entonces, tenemos los datos. La 5 nanocoulomb es 5 por 10 a la menos 9 coulomb. En la carga 2 menos 15 nanocoulomb es menos 15 por 10 a la menos 9 coulomb. En el punto A existirán dos campos parciales. Aquí tenemos. En el punto A va a existir un campo debido a la carga 1, que está en el origen, que como son de igual signo, se repelen. Y el campo debido a la carga 2, como son signos contrarios, es un campo que es de atracción. Entonces va a ir de la carga 2 a la carga de la positiva a la negativa. Entonces el valor del campo resultante, tenemos la ecuación debido a la ley del coseno, raíz cuadrada de campo 1 al cuadrado más campo 2 al cuadrado más 2 veces campo 1 por campo 2 por el coseno de alfa. Este alfa es el ángulo que hay entre los dos campos. No se van a equivocar. No es, mejor dicho, beta. El beta es el complemento de alfa. ¿Ya? Beta va a ser igual a alfa 180 menos alfa, perdón. Entonces, tenemos esta ecuación de la ley del coseno. Calculamos el campo debido a la carga 1. Vamos a tener que este campo va a ser igual a 281.25 newton sobre coulomb. Ahora, teniendo este campo, podemos calcular este valor de R de este triángulo. Este triángulo va a ser igual a raíz cuadrada de 0.4 metros al cuadrado más 0.3 metros al cuadrado. Nos da que es 0.50 metros el valor de R. Y ahora sí calculamos el campo debido a la carga 2, que es negativa. Nos va a dar menos 540 newton sobre coulomb. Entonces ya tenemos el campo 1 debido a la carga positiva 1 y el campo 2 debido a la carga negativa 2. Luego calculamos, necesitamos saber el ángulo, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo directo, el seno de alfa va a ser igual a 30 sobre 50, que es igual a 0,6. Hacemos al coseno de alfa, al coseno de 0,6 nos va a dar un alfa de 36.86 grados. Entonces hacemos 180 menos 36.86 grados, vamos a tener que el ángulo beta va a ser igual a 143.14 grados. Con esto, volvemos a la ecuación del campo resultante debido a la ley de coseno. Reemplazamos los valores, hacemos el cálculo correspondiente y tenemos que el campo resultante es igual a 783.41 newton sobre coulomb. No se olviden, todo resultado tiene que tener el valor numérico y las unidades. Si no tiene las unidades, la respuesta no es correcta. El potencial en el punto viene dado por la ecuación. Potencial en A va a ser igual al potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. Calculamos los potenciales parciales. El potencial debido a la carga 1 en el punto A es igual a 112.5 voltios. Y el potencial debido a la carga 2 en el punto de observación es igual a menos 241.7 voltios. Fíjense, en la misma fórmula. Hasta ahora, en los dos ejercicios hemos usado las mismas fórmulas. Por lo tanto, el potencial en A va a ser igual a menos 129.2 voltios. ¿Alguna duda? Es laborioso, es larguito hacer, pero hay que hacerlo con calma para que salga bien. Si lo hacen apurado y quieren hacer los cálculos de una sola vez en la calculadora, no les garantizo que le va a dar un buen resultado. Además que tienen que tener una calculadora que ya la usen, que sepan usarla, manejarla. No van a aprender a manejar la calculadora a la hora del examen.
a los que les gusta estrenar calculadoras o usar las de los teléfonos. Las calculadoras de los teléfonos yo no las recomiendo para que las usen en un examen. Tienen que usar calculadoras que son calculadoras, que no tienen otro uso. Ejercicio 3. Ahora aquí tenemos un conjunto de cargas, 4 cargas de 10 microcoulomb, menos 8 microcoulomb, 5 microcoulomb y menos 3 microcoulomb. Están ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado 5 centímetros. Y en ese orden partiendo del vértice superior izquierdo. Entonces tenemos un cuadrado, 5 centímetros, y comenzamos. Carga 1 es 10, carga 2 menos 8, carga 3 es 5 y carga 4 menos 3. Todos microcoulomb. Determinar el potencial en el centro geométrico del cuadrado. Potencial aquí, en el centro. Y la energía almacenada por todo el sistema. Entonces, el potencial en el punto A será la suma de los potenciales parciales. Potencial en A va a ser la suma de potencial debido a la carga 1, más el potencial debido a la carga 2, más el potencial debido a la carga 3, el potencial debido a la carga 4. Entonces, el triángulo, agarramos del triángulo Q1, Q2, o sea, vamos a encontrar esta distancia, ¿ya? Ustedes pueden agarrar lo que les parezca más conveniente. Aquí en el ejemplo, determinaremos la distancia de Q2 a Q4, y cuya mitad será la distancia de separación entre la carga y el centro geométrico del cuadrado. Debido a, por Pitágoras, tenemos que, ¿no? La raíz cuadrada de la distancia de Q2 a Q3 al cuadrado, más la distancia de Q3 a Q4 al cuadrado, y la raíz cuadrada vamos a tener esta diagonal, ¿no es cierto? Entonces, esa distancia de Q2 a Q4 será igual a 0.7 metros. Entonces, ahora tenemos aquí todas las distancias al centro geométrico son las mismas. R1 igual a R2, igual a R3, igual a R4, igual a la diagonal de R2 a R4, que es 0.07 metros, dividido por 2 nos da 0.035 metros, es la distancia que hay del vértice de la carga 1 hasta el centro, ¿cierto? ¿Están de acuerdo, verdad? Entonces ahora calculamos los potenciales parciales. Potencial debido a la carga 1 nos da 2.571.42 por 10 a 3 voltios. El potencial debido a la carga 2 nos da menos 2.057.14 por 10 a la menos 3 voltios. El potencial debido a la carga 3 nos da 1.285.71 por 10 a la 3. Y el potencial debido a la carga 4 nos da menos 771.42 por 10 a la 3 voltios. Calculando el potencial del sistema, hacemos la suma matemáticamente conservando los signos y vamos a tener que el potencial en el punto A, debido a las 4 cargas, va a ser igual a 1028.57 voltios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Es harto trabajo, pero hay que hacerlo con calma para que salga bien. Fíjense, es la misma fórmula que hemos usado. Potencial debido a una carga es igual en un determinado punto, igual es la constante K, que multiplica a la carga en cuestión sobre la distancia hasta el punto de observación, donde K es la constante eléctrica, que le llaman 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Listo? Ahora, para calcular la energía de todo el sistema, va a ser la suma de todas las energías. Entonces, la energía debido a la potencial entre la carga 1 y la carga 2, al potencial entre la carga 2 y la carga 3, la potencial entre la carga 3 y la carga 4, y el potencial, la energía potencial entre la carga 4 y la carga 4 y la carga 1. Sumando todos los parciales, tenemos que el potencial total del sistema es menos 29.7 joules. Eso que es la energía potencial es trabajo, ¿no es cierto? Entonces, que nos parezca una energía potencial eléctrica negativa nos pone de manifiesto que las 4 cargas han sido introducidas en el campo eléctrico. Esto implica un trabajo de menos 29.7 joules, lo que nos dice que este trabajo lo hemos realizado nosotros sobre el campo, o sea, se ha inducido, se han colocado ya en un campo existente, o sea, hemos hecho ese trabajo, es un campo
se lo ha realizado de afuera hacia el campo. Ejercicio 4. ¿Qué potencial existe en la superficie de una esfera de 45 centímetros de radio cargada con 25 microcoulomb? Bueno, tenemos una esferita, tenemos su radio 45 centímetros y tiene una carga de 25 microcoulomb. Tenemos los datos y nos pide el potencial. Hemos visto que el potencial es carga es igual a la K, mejor dicho, a constante K que multiplica la carga sobre el radio. Vamos a ver que potencial, fíjense, potencial de una esfera, esta es la fórmula que tienen que colocar. Solo depende del radio. Entonces nos da 500 por 10 a la 3 voltios. Ejercicio 5. Dos pequeñas esferas conductoras de radio R1 igual a 1 centímetro y R2 igual a 2 centímetros. No me gusta, pero coloca así. Listo. Entonces aquí tenemos dos esferas conductoras de radio R1 igual a 1 centímetro y R2 igual a 2 centímetros. Se encuentran cargadas con cargas Q1 igual a 2 nanocoulomb y Q2 igual a menos 5 nanocoulomb, respectivamente. Si la distancia que separa su centro es de 2.6 metros, determinar el módulo de la fuerza electrostática que ejerce una esfera sobre la otra. Entonces, tenemos dos esferitas. La esfera 2. La esfera 1 tiene un radio de 1 centímetro, la esfera 2 un radio de 2 centímetros, la carga 2 va a ser igual a 2 nanocoulomb y la carga 1 igual a menos 5 nanocoulomb. Entonces aquí, al ser las cargas de signo contrario, las esferas interaccionan entre ellas, creando fuerzas de atracción, ¿no? Como son una positiva y otra negativa. Ya puesta en el croquis, la cuantificación de estas fuerzas la determinará la ley de Coulomb. La esfera grande ejerce sobre la pequeña una fuerza F1 y la pequeña sobre la grande una fuerza F2. Entonces, reemplazamos los valores. De nuevo, tenemos que tener la fuerza entre dos cargas puntuales, va a ser K, constante K, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. Pica carga 1 por carga 2 sobre la distancia que separa las dos cargas. Entonces, tenemos que la fuerza 1 va a ser igual a menos 13.31 por 10 a la menos 9, que nos da el valor de Newton. La fuerza 2, reemplazamos los mismos valores y vamos a tener menos 13.31 por 10 a la 9 Newton. Nos dio como era de esperar, la fuerza electrostática tiene el mismo módulo en ambos sentidos. Entonces, hacemos el módulo de 13.31 por 10 a la 9 Newton. Finalmente, por hoy, vamos a hacer el último ejercicio. Se tienen dos cargas fuente, una carga Q1 de más 5 por 10 a la menos 6 coulomb y una carga Q2 menos 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb, como se muestra en esta figurita. Calcular la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Ahora tenemos un punto P que está ubicado a 1 metro de la carga 1 y a 2.5 metros en la carga 2. Calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para determinar el sentido del campo 1 y el campo 2, toma una carga de prueba positiva y se analiza si hay atracción o repulsión en este punto con respecto a las otras cargas. El sentido del campo coincidirá con el de la fuerza eléctrica. Entonces aquí vamos a tener, si colocamos fíjense, si colocamos una carguita de prueba en el punto P positiva, con la carga 1 va a ser una fuerza de repulsión, ¿no es cierto? Entonces el campo va a tener el mismo sentido que la fuerza y va a ser una repulsión,
va a tener el mismo sentido como dice, la fuerza eléctrica. La carguita de prueba positiva con la carga negativa, hay una fuerza de atracción. Entonces el campo eléctrico también va a ir de la izquierda hacia la derecha. Entonces vamos a tener dos campos que tienen el mismo sentido. La intensidad del campo eléctrico en el punto P será igual a la suma en valor absoluto del campo 1 más el campo 2. Entonces, usando la fórmula del campo eléctrico, que es igual a la carga, es igual a la constante K, que multiplica la carguita sobre la distancia al punto de observación al cuadrado. Entonces tenemos que, reemplazando los valores, el campo eléctrico 1 va a ser igual a 45.000 newtons sobre Coulomb. El campo eléctrico 2, ¿qué pasó aquí? Pasamos solo las fórmulas y vamos a tener que el campo eléctrico 1 es 45.000 newtons sobre Coulomb y el campo eléctrico 2 es menos 3.600 newtons sobre Coulomb. Sumamos el valor absoluto y vamos a ver que el campo, la intensidad del campo eléctrico en el punto P va a ser igual a 48.600 newtons sobre Coulomb. Sencillo, pero es laborioso. Esto, si lo hacemos despacito y con la calculadora, tardamos harto tiempo. Aquí es porque salen rápido, la pantalla anda rápido, pero porque ya está hecho. Pero si lo ponemos a hacer en una pizarra, tardaríamos unas 3 veces más de tiempo. ¿Listo? Con esto terminamos la presentación de la aula práctica. Les pido disculpas nuevamente por ayer. Teníamos la facultad está haciendo varias modificaciones y había una reunión con una empresa para hacer un estudio de mercado